Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Buenas tardes. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Y el día de hoy vamos a analizar lo que son los componentes de un circuito eléctrico. En la unidad anterior estudiamos en qué consiste la corriente eléctrica y cómo se origina en un generador. Ahora bien, para poder utilizar la corriente eléctrica que produce el generador se necesita un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un sistema en el que corre la electricidad que procede de un generador, vuelve a este después de utilizar de algún modo. En el circuito, la corriente efectúa un recorrido cerrado, es decir, sale del generador por uno de sus polos o bordes y vuelve a este por el otro, después de pasar por todos los componentes del circuito. Veamos cuáles son los componentes básicos de un circuito. Tenemos aquí un circuito electrónico elemental, tenemos el receptor, el hilo conductor, el interruptor, los polos y el generador. Veamos, generador, dispositivo capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. El receptor, dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica en otras formas de energía. Interruptor, mecanismo que abre o cierra el circuito, de modo que impide o permite el paso de la corriente eléctrica. Conductores, hilos metálicos que unen los diversos elementos del circuito y permite que la circulación de la corriente. En un circuito, la corriente que produce el generador se conduce hasta la bombilla, donde se utiliza para generar luz y posteriormente vuelve al generador. Habitualmente los circuitos eléctricos se representan mediante esquemas en los que cada componente está iniciando por su símbolo tal y como muestra en la siguiente tabla. El componente y el símbolo electrónico, ¿no? Generador de corriente continua, este es su símbolo. Generador de corriente alterna, ese es su símbolo. Receptor, este es su símbolo. Interruptor, dependiendo de lo que esté, si abierto o cerrado, pues está abierto con el palito hacia arriba y cerrado como que ya se cerró el palito. Conductores es este tipo de señal. La corriente continua y la corriente alterna. La continua quiere decir que es aquella que el movimiento de los electrones mantiene siempre el mismo sentido, o sea, no va a cambiar. Y los dinamos y las pilas producen corriente continua. En lo que es la corriente alterna, por otro lado, es aquella que tiene el sentido de movimiento de los electrones que cambian constantemente. ¿Ya? A diferencia de los dos, la corriente continua y la corriente alterna, la continua no se cambia y la alterna sí cambia constantemente. Pueden ser los alternadores que producen corriente alterna, que es el tipo de corriente que utiliza la instalación eléctrica de nuestras casas. El sentido de la corriente en un circuito es, como sabes, el interior de un conducto metálico. Las únicas cargas que tienen libertad de movimiento son los electrones. Por tanto, la corriente consiste realmente en un desplazamiento de cargas negativas. Sin embargo, por convenio, a la corriente eléctrica se le asigna un sentido opuesto al sentido de movimiento de los electrones. Sentido de movimiento de los electrones, los electrones circulan desde el polo negativo del generador al polo positivo, a través de los conductores y desde el polo positivo al polo negativo por el interior de los generadores. El sentido de la corriente eléctrica se asignó antes de saber que la corriente consistía en un desplazamiento de cargas negativas y coincide con el que tendría la carga que si fuera positiva. Dichas cargas circularían desde el polo positivo del generador al polo negativo a través de los conductores y desde el polo negativo al polo positivo por el interior del generador. La conexión de un receptor de un circuito es que en un circuito electrónico también pueden conectarse varios receptores a la vez. Esto ocurre, por ejemplo, con las bombillas instaladas en un árbol de Navidad o en un anuncio luminoso. O también ocurre en las tabletas, ¿no? Donde conectamos varios tipos de dispositivos. Los receptores se pueden conectar en un circuito de dos maneras básicas: la conexión entre series y la conexión en paralelo. La entre series es la corriente pasada por todos y cada uno de los receptores. Y se funde un receptor, interrumpe el paso de la corriente y todos dejan de funcionar. Por el otro lado, cuando es paralelo, la corriente se repone entre todos los receptores. Por cada receptor solo pasa parte de la corriente. Si se funde un receptor, los demás continuarán funcionando normalmente, no cambian. Entonces, la conexión en serie, en cambio, sí, le afectaría si uno falla. En el paralelo, no. Eso es con respecto al día de hoy. Más que todo es teoría, chicos. Tienen actividades, tareas en la plataforma, por favor, realizarlas. No se olviden que está hasta el 15 lo que son los exámenes.
Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber por medio de la plataforma. Si no, pues se pueden conectar a la próxima clase. Eso, chicos, con respecto al día de hoy. Que tengan una excelente tarde y que les vaya súper bien. Chao, chicos.